Pues en esta sesión vamos a ver a Antonio Gramsci, un filósofo italiano conocido, muy conocido por su concepto de hegemonía cultural, que es probablemente lo que más se conozca del propio Gramsci. Y Nat, iniciabas con una pregunta en el chat que era como que si los presupuestos teóricos de Gramsci pueden verse contemporáneamente y qué tanto pueden ser su elemento como de vigencia, ¿no? Que es algo, una pregunta, siempre es interesante, ¿no? Como en estos autores como clásicos, ¿no? Que qué tan vigentes pueden ser sus ideas, pensándolo, por ejemplo, pues también lo decíamos en la sesión de Comte, qué tan vigentes son, y lo mismo puede pensarse con el propio Gramsci. Y justamente la idea que yo venía como explicando un poco en otras sesiones, es que al final de cuentas los clásicos, o sea, los autores clásicos como Marx, Durkheim, Comte, en este caso Gramsci, son clásicos, son contemporáneos eternos, ¿no? Es decir, un clásico tiene el mote de clásico porque dijo algo que sobrepasó su tiempo y que además nos puede arrojar luces hoy para entender el mundo. Pero más que tener vigencia, porque y ahorita un poco explicaré dónde podemos ver su vigencia, eh, creo que es importante entender en consideración qué tan, qué tantos rendimientos puede tener la idea gramsciana tal y como la piensa, ¿no? Y vamos a empezar justamente un poco contexto. Gramsci, filósofo, también se dedicó un poco al periodismo, eh, estuvo un tiempo, o sea, viajó a la Unión Soviética cuando se estaba dando la revolución para ver cómo se estaba gestando ese proyecto. Y después en Italia, en el contexto en Italia, él fue detenido, ¿no? En ese momento por la Italia de Mussolini y justamente en ese tiempo en la cárcel escribió uno de los textos más reconocidos de él que se llaman Los Cuadernos de la cárcel, me parece, o los cuadernos, sí, de la prisión, no me acuerdo, dependiendo de la traducción, pero creo que sí, son los cuadernos de la cárcel. Y justamente está ese texto de Gramsci como que escribió en ese tiempo de reclusión durante la Italia de Mussolini. Y empecemos con la idea como de hegemonía, que es como la idea como clave de su pensamiento. Y pues ahí como puedes ver en la pantalla hay como tres momentos, ¿no? Están por un lado las clases dominantes, que son las que constituyen o configuran una hegemonía, entendiendo la hegemonía como una imposición de tipo cultural, o sea, eso es muy importante, que básicamente cuando se refiere de una imposición de tipo cultural significa una idea de sociedad, o sea, qué o cómo normativamente pensamos a la sociedad. Y luego, esta idea de sociedad está ideada, según entendería Gramsci, por una forma de dominación de clase, ¿no? Es decir, clases que va dirigida hacia las clases dominadas. Luego, en ese sentido, tenemos distintos puntos, ¿no? Tenemos una sociedad política que tiene que ver con las instituciones, con un bloque hegemónico que justamente constituye o lo que está detrás de las clases dominantes, y tenemos lo que también denomina una sociedad civil. Y en esta idea de sociedad civil, él constituye elementos como el arte, la educación, los medios de comunicación, la filosofía, la religión y, digamos, la cultura en general, pero específicamente él le pone mucha atención a la religión, a la educación y a los medios de comunicación. Serían como esos tres elementos de la sociedad civil y que sería aquello que forma una hegemonía cultural. Pero, y aquí un poco retrotrayéndonos a la sesión pasada con Marx, con Marx veíamos que había ciertas condiciones materiales, llamémosle objetivas, del sentido tecnológicas, ambientales, de pobreza, de desigualdad, que generaban ciertas condiciones que harían que una sociedad se levantara, ¿no? Lo veíamos un poquito con el cuadro que te presentaba esa vez, justamente un cuadrito que mencionaba justamente estas como clases, ¿no? Que cada momento histórico había una especie de contradicciones y esas contradicciones, o sea, esta como lucha, ¿no? Esta dialéctica, justamente se constituiría en una síntesis que daría pie al próximo movimiento histórico. Un poco lo que hace Marx es ver eso y dice, ok, ahora va lo que ocurrió en la fase esclavista, lo que ocurrió en el feudalismo, va a ocurrir en el capitalismo y justamente eso va a derivar, ¿no? Incluso el propio socialismo sería
hasta cierto punto, digamos, también parte de una contradicción y que su propia contradicción daría pie al comunismo, ¿no? Entonces, vemos ahí como este proceso, como veíamos con Comte, positivista, de ascenso, de desarrollo, de avance. Y por otra parte, vemos justamente que pareciera que incluso es el desarrollo natural un poco de la sociedad, ¿no? Que habría como ciertas condiciones objetivas materiales que necesariamente harían que la gente se levantase, ¿no? Para entenderlo de forma muy simple es, pues, si hay pobreza, si hay desigualdad, si hay falta de empleos, si hay un montón de situaciones, digamos, difíciles este, de mediar por el sistema actual, es decir, es incapaz de resolver los problemas materiales de la sociedad, darles de comer, darles salud, etcétera, pues obviamente esta sociedad, al no querer morir, al tener, digamos, usando un concepto de Schopenhauer, una voluntad de vida, el querer sobrevivir, pues justamente les va a hacer pues levantarse y protestar y luchar para que esas condiciones mejoren, en el sentido de que pues el ser humano busca sobrevivir, busca reproducirse y en tanto tal, pues necesita de estas condiciones materiales necesarias y obviamente en el caso de este contexto material, pues estaría como las propias contradicciones del capitalismo harían que estas desigualdades se asentaran, decir que muchos tengan y que pocos tengan, o sea, básicamente eso es como, es algo que ocurre en este contexto y eso daría como configuración, como lo veíamos en la sesión pasada, una desigualdad, un malestar de clase, ciertas frustraciones de vida que obviamente se traducirían en un elemento de lucha social. Obviamente para Marx es importante la conciencia de clase y justamente a partir de esa idea de conciencia es que Gramsci, digamos, retoma esa idea y desarrolla la gran parte de su pensamiento sobre esa idea, ¿no? Y justamente, por ejemplo, en este cuadrito vemos la idea de la crisis de la hegemonía, que justamente es cuando la clase dominante no puede solucionar los problemas sociales de las mayorías y por ende no logra imponer su dominio sobre las clases subalternas, ¿no? Es decir, pongámoslo por ejemplo en nuestro contexto contemporáneo, un estado de bienestar. ¿Qué significa esto? Pues políticas sociales, políticas públicas, que pues no socaven los principios del capitalismo, pero que sí generen condiciones materiales más adecuadas para las personas, ¿no? En ese sentido, lo que diría acá Gramsci es que una crisis de hegemonía se da justamente cuando estas políticas sociales y todas estas ayudas sociales son insuficientes, o sea, simplemente no terminan por ser un elemento realmente de impacto para las clases y no logran solucionar los problemas. De hecho, una de las frases muy, digamos, populares del propio Gramsci es, hablamos de crisis para reflejar aquel momento en el que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina por nacer. Es decir, lo viejo, es decir, las estructuras, el status quo, para hacerlo así, no termina por socavarse, pero no hay unas nuevas condiciones sociales, no pareciera que hay realmente una, digamos, como alerta de spoiler, un sujeto revolucionario capaz de hacer frente a esta fragmentación del status quo. Por lo tanto, Gramsci considera que para que esto suceda necesita dos cosas, ¿no? Una conciencia de clase, que es una idea de Marx, es decir, ser consciente de por qué tu situación es así, ser consciente de por qué ocurre lo que ocurre, por qué tu precarización, tu pobreza, el hecho de que no tengas un trabajo fijo, que tengas un montón de inseguridades sociales, deriven de un problema específico de clase y por el otro lado una fuerza contrahegemónica que sea justamente una fuerza política capaz de minar la hegemonía de la burguesía y pensar en horizontes emancipatorios más globales. Para eso se requiere un sujeto revolucionario y un sujeto colectivo. Pero ¿cómo se logra esto? Justamente piensa Gramsci, dice que toda revolución necesita necesidades objetivas y subjetivas. ¿Cuáles son las objetivas? Pues las que ya habíamos dicho, justamente estas situaciones de pobreza, desigualdad, donde pues la gente no tiene que comer, la gente no tiene un seguro adecuado de salud, o sea, hay ciertas condiciones de pobreza, de precarización, de desigualdad, de no trabajos fijos, de inseguridades sociales, etcétera, ¿no? Esas son las condiciones objetivas de vida, es decir, es lo que vivimos día a día, ¿no? El hecho de que la gente no pueda
acceder a la comida, el hecho de que uno sea asaltado, el caso de que uno sea robado, el caso de que, o sea, todas las derivaciones y todas, digamos, digamos, en términos de Durkheim, para respetar un poco la semántica del curso, anomias sociales que se estarían dando y que entonces, bajo esas condiciones precarias de vida, surgiría evidentemente un descontento. Pero ¿por qué para Gramsci es importante estas ideas subjetivas? Pues justamente lo que decía en la biografía de Gramsci es que pues él fue arrestado en la Alemania, perdón, en la Italia de Mussolini, y Mussolini pues daba ciertos discursos políticos que justamente buscaban representar a la clase trabajadora. Digamos una especie como de Trump, ¿no? Pero digo al 1000%, ¿no? Es decir, un tipo ahí sí, literalmente fascista, ¿no? Militarizado, que reprimía a quien pensaba distinto a él, y por eso digo, Gramsci fue a la cárcel, ¿no? Es un ejemplo de ello, ¿no? Y entonces lo que tenemos es justamente que Gramsci cuando identifica eso dice, a ver qué está pasando, ¿no? O sea, hay condiciones objetivas, o sea, hay pobreza, hay desigualdad y todo esto, pero ¿por qué no está ocurriendo la revolución en Italia? ¿O por qué, digamos, en ese momento un bloque socialista, comunista que reivindica la clase no se está gestando? Lo que identifica Gramsci es que justamente los trabajadores estarían siendo una especie de, llamémosle como esta idea como marxista de alienado, es un concepto a lo mejor no tan adecuado ahora, pero digamos están como alienados a ciertas ideas y por lo tanto pues son incapaces, digamos, de como tal lograr esta emancipación, ¿no? Lo que hay es simplemente una, votan por otro presidente, apoyan otros líderes, ¿no? Que les llenan, digamos, de ideas que aparentemente los van a salvar, pero que en realidad o aparentemente no sería así. Esto siempre es debatible, pero un poco para exponer la idea de Gramsci sería eso básicamente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que para que haya un sujeto revolucionario, dice Gramsci, necesitamos de una filosofía que le llama filosofía de la praxis. Esto significa que tiene que haber una filosofía contrahegemónica, que es justamente lo que vemos en el cuadrito, ¿no? Una fuerza contrahegemónica. Esta fuerza contrahegemónica, acompañada de una conciencia de clase, es decir, la filosofía de la praxis es justamente una filosofía contrahegemónica y que tiene un fin de transformación, ¿no? Como ya lo veíamos un poco con Marx, ¿no? La idea es transformar la realidad y por lo tanto trata de, o sea, transformar esa realidad trazada por la subjetividad. Porque si solamente hay pobreza, desigualdad y precarización, pero no hay un trazado de subjetividad, eh, digamos, revolucionario, la consecuencia puede ser que justamente se trate de resolver ese tipo de problemas con un tipo de ideología diferente, ¿no? De ahí que tenemos que ciertos grupos que a lo mejor están a las antípodas de ser clase alta, a lo mejor terminan votando por un presidente o por un líder que pues podría ir en contra de sus propios intereses. Todo esto siempre entrecomillado porque al final las personas siempre van a pensar que están haciendo la elección más correcta, ¿no? Y entonces tenemos que, para que esto ocurra, Gramsci identifica ciertos elementos importantes y entre esos está la generación de un partido revolucionario y obviamente también, digamos, la emergencia de intelectuales orgánicos. ¿Por qué? Porque para Gramsci es muy importante el elemento de la filosofía, justamente porque como lo veíamos en el textito, eh, como hay una ideología dominante en un status quo y hay un control de un estado hegemónico, que esto es justamente la superestructura cultural, se requiere justamente de condiciones que peleen contra ello, ¿no? Y esta unidad de lucha, entiende Gramsci, se puede llegar a partir de la creación de un partido revolucionario, ¿no? Eh, esto para pelear o ir en contra de una especie de corporativismo, porque identificaba a Gramsci que sin estas estructuras de partido y estos intelectuales orgánicos, que justamente, que a veces la idea, digo, a paréntesis, a veces la idea de intelectuales orgánicos se le tiende o
sí, muchas veces cae en el error de que es exclusivamente una categoría de la clase dominante, lo cual no es así. O sea, de hecho, en este cuadrito lo dice muy bien, dice, grupos de pensadores de cada clase social que producen desde sus propias filas y expresan las experiencias y el sentir de las masas, científicos, artistas, docentes, etcétera, ¿no? O sea, acá una vez tuve la oportunidad de estar un ratito en una organización marxista y una de las cosas que justamente tenían era como sus cuadros políticos, ¿no? Tenían también sus escuelas o sus círculos de formación política, también tenían su rama artística. Entonces, es una parte importante, justamente ellos podrían ser considerados una especie de intelectual orgánico, que justamente buscan reproducir las ideas de su propia ideología, ¿no? Para generar esta cohesión, llamémoslo así, y que justamente por eso la estructura de partido revolucionario se vuelve importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza del partido es una fuerza organizada que permite que la clase obrera construya una hegemonía alternativa, es decir, una contrahegemonía con miras a la superación del modo de producción capitalista. Aquí una parte muy importante de estas fuerzas políticas es que hay una disputa y hay una pelea en la cuestión de concepción de mundo. Y ante tu pregunta de qué tan vigente lo podemos ver ahora, claramente si lo quisiéramos trasladar a un elemento como tal de partidos revolucionarios, pues prácticamente no quedan. Por ahí hay algún despistado que sigue pensando en los partidos revolucionarios. Creo que en México me parece que habría, que yo sepa, está el partido marxista-leninista y también el partido comunista, que todavía están ahí subsistiendo a duras penas muchas veces y pues, siguen con un poco estas ideas, pero digamos que son lo menos, digamos, no están como en la periferia de la discusión política hoy en día, hoy 2021. Digamos que lo que está más en boga hoy en día, pues es el feminismo, la ecología, el movimiento LGBT, ¿no? Serían como este frente de la familia, ¿no? Que sería como su contrapartida. Y preguntándome la vigencia, pues justamente uno de los intelectuales orgánicos de el movimiento conservador del Frente de la Familia, específicamente en Latinoamérica. Igual lo has escuchado a esta persona, que es como muy popular en redes sociales y que es Agustín Laje, ¿no? Agustín Laje es un tipo que, dicho sea, o sea, que me parece como muy perversa muchas de sus ideas. Obviamente está completamente velado por un elemento religioso, pero que es un tipo que ha leído a Gramsci y a Foucault. Y muchas de sus ideas, o sea, él utiliza la idea de la hegemonía para organizar a la masa conservadora y la idea de biopolítica como una forma de criticar a las cuestiones de la interrupción del embarazo, ¿no? O sea, considera la interrupción del embarazo como una cuestión biopolítica y entonces utiliza el concepto de Foucault para decir, esa es una biopolítica del control de los cuerpos, etcétera, etcétera, que hasta cierto punto, digamos, tiene cuela, vamos a dejarlo así, cuela su idea de biopolítica, eh, pero obviamente carece de una profundidad seria, pero digamos que tiene los elementos, digamos, como, vamos a decirlo, como los elementos más sencillos, más particulares del pensamiento de Foucault de la biopolítica, aunque claramente olvida la idea de la gubernamentalidad, que justamente está estructurada a partir de, pues, el Estado, el capitalismo, etcétera, ¿no? Obviamente, Agustín Laje es un tipo que pues, está completamente abierto a perdón, está completamente a favor del capitalismo y el libre mercado, pero obviamente critica las ideas, pues llamémosle progresistas, ¿no? El feminismo, la lucha LGBT, y uno de los conceptos que él emplea mucho es esta idea de la hegemonía cultural. Y de hecho lo que él está haciendo, o sea, es básicamente usar el pensamiento de Gramsci, o sea, le está aplicando el pensamiento de Gramsci para crear sus propios cuadros políticos, ¿no? Obviamente haciéndole como varios recortes, ¿no? ¿Cuál es un recorte? Pues obviamente no es revolucionario, ¿no? Obviamente no tiene aras o aspiraciones socialistas, pero sí lo que busca es ser una contrahegemonía. De hecho, uno de sus discursos es que hoy en día el discurso feminista y el discurso LGBT es hegemonía cultural, porque está en las universidades, está en las instituciones,
está en el gobierno, está en el Estado, está en los medios de comunicación, está en todos lados. Entonces, si lo que dice el propio Laje es cierto, es decir, que el feminismo y la agenda LGBT está en medios de comunicación, está en las universidades, está en colectivos, está en distintas esferas eh, filosóficas, medios de comunicación, educación, arte, pues hay una sociedad civil que justamente diría Gramsci que es una cuestión, diría Laje que es como justamente una construcción hegemónica, ¿no? Pero se le olvida un poco ahí al amigo, bueno, no, quizás no se le olvide, simplemente no lo quiere meter porque no le es conveniente, pero justamente se le olvida que eso deviene de clases dominantes. Y digamos que estos grupos no son dominantes o no han sido dominantes históricamente. Si bien es cierto que hoy en día tienen más resonancia, cosa que sí podríamos afirmar, no podríamos decir que hoy en día como tal sean hegemonía. Porque pues justamente las instituciones no les están velando sus derechos, justamente están luchando para que sus derechos sean reconocidos de todos estos grupos. Entonces, es decir, usando correctamente o más adecuadamente los conceptos de Gramsci, en realidad estos grupos serían grupos subalternos o serían grupos contrahegemónicos, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿dónde podemos ver a Gramsci hoy en día? Es aplicable, pues estos grupos conservadores lo utilizan y es importante conocer cómo piensa Gramsci porque ellos lo están utilizando. O sea, ellos están utilizando a Gramsci y están diciendo, vamos a crear nuestra sociedad civil, ¿no? Es decir, vamos a... Por eso hoy día vemos partidos políticos que están justamente relacionados con estos grupos conservadores. Vemos medios de comunicación, hubo apenas en Toluca, ¿no? Estuvo una marcha, creo que de estas marchas a favor de la vida y que justamente están buscando crear un bloque unificado y justamente es un concepto que viene en la página 198 del texto, es socialización de una filosofía, ¿no? Es decir, socialización de una filosofía es vivir la filosofía, o sea, no solamente es pensarla, sino vivirla. Y eso es un poco lo que dice Gramsci. De hecho, en una partecita, ahí en esa misma página dice, dicha conciencia es estimulada por el espíritu de independencia y de distinción de un determinado agrupamiento social, cuyos intelectuales, ojo porque, digamos, un poco Laje sería en este sentido un intelectual orgánico, busca convertirlo en un movimiento capaz de liberarlo de la hegemonía ideológico-cultural, que él para él es ideología, pero que también podemos ver, por ejemplo, la otra parte, ¿no? Estos, digamos, profesores o profesoras feministas, ¿no? Que están que incluso pueden ser desplazadas de sus horas clase por dar este tipo de postulados y que justamente estos sí serían, bajo los conceptos en el estricto sentido de Gramsci, intelectuales que buscan librarlo de la hegemonía cultural de la clase dirigente estatal automatizarlo políticamente y llevarlo a la categoría de hegemónico. Es decir, para Gramsci es importante que los grupos contrahegemónicos pues, se vuelvan hegemónicos, ¿no? Es decir, para luchar contra la actual hegemonía. También dice en una partecita, dice, si los hombres toman conciencia de su realidad histórica, porque esto es muy importante para Gramsci, o sea, que digamos que los hombres o que el ser humano sean conscientes de lo que, de lo que está ocurriendo, porque esa es la diferencia entre las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. Todos podemos vivir la pobreza, todos podemos vivir la precarización, todos podemos vivir un asalto, un acoso, un elemento que consideremos negativo en nuestra sociedad, pero lo importante es que de esa realidad objetiva hay una realidad subjetiva que justamente haga que se llegue a una emancipación de eso que está ocurriendo. Entonces Gramsci dice, si los hombres toman conciencia de su realidad histórica en el terreno de las superestructuras y de la estructura, es donde se generan las contradicciones y los conflictos por resolver. Se puede decir que las contradicciones surgidas del mundo económico productivo se entreveran con las distintas formas de manifestación de la vida pública, jurídica, religiosa, artística, cultural y estatal. Y más abajito dice, en la estructura, perdón, de allí que para Gramsci el paso de las contradicciones y conflictos generados en la estructura,
Es decir, pensando en Marx, la estructura, la estructura, de esto es lo que habíamos visto en la sesión pasada, los modos de producción, a conflictos de superestructura en los elementos culturales, sea una cuestión de suma importancia, lo que también plantea el reto de saber cómo se pasa del conflicto económico, pobreza, precarización, desigualdad, a un conflicto político, es decir, demandar condiciones de mejora de esa situación. En este sentido, el tránsito de los problemas económicos al plano de la política lo resume en el término de catarsis, ¿no? Y ya en la página 200 dice, se puede emplear, y esto ya son palabras de Gramsci, dice, se puede emplear el término catarsis para indicar el paso del momento meramente económico o egoísta y pasional, o sea, es decir, la rabia, esto de estamos enojados porque pues hay homicidios, feminicidios, desigualdades, pobreza, hay todo esto y nos molesta y nos enoja y posteamos en Facebook, ¿cómo es posible? Este mundo no debería ser así, un elemento de catarsis, al momento ético-político, es decir, reflexionar por qué ocurre esto, ¿no? O sea, a la elaboración superior de la estructura en superestructura de la conciencia de los hombres. Esto significa también el paso, como ya lo decía, del objetivo a lo subjetivo y de la necesidad a la libertad, ¿no? Aquí la relevancia un poco de Gramsci y un poco también aludiendo al elemento sociológico es justamente el elemento de lo subjetivo y de las personas, lo que piensan las personas. De hecho, uno de los conceptos más importantes que también retoma Gramsci es la idea de la voluntad. Una partecita dice que la voluntad de transformar esas posibilidades, condiciones materiales desiguales, en una realidad. Es decir, voluntad y condiciones objetivas forman una organicidad en el individuo. Y de hecho el texto se llama Fuerza y Consenso, ¿no? Que es como la idea de tener esta, le llama voluntad individual y colectiva que se traduce en capacidad de dirección para realizar los fines comunes y transformar las condiciones objetivas y externas en nuevas realidades, ¿no? Entonces, pero aquí, y esto es muy interesante, por eso es muy bueno como tener como todo el panorama completo. Si recuerdas con el texto justamente de Comte, pues Comte también habla de un cambio, de una mejora de la sociedad, cosa que está en Marx, cosa que está en Gramsci, cosa que está incluso un poquito en Durkheim, aunque Durkheim, digamos, se queda más en la parte analítica, pero sí que piensa que hay estas anomias sociales y que debería haber una sociedad mejor, ¿no? Lo cual puede ser hasta cierto punto adecuado también, pero justamente lo que piensa un poco acá Gramsci es que se necesitan de estos elementos culturales para que esto pueda ser realizable. Y dice una parte, dice que al final, dice, lógicamente no basta con que existan tales posibilidades a manera de condiciones objetivas, pobreza, desigualdad, etcétera, ¿no? Sino que es indispensable que haya una voluntad de cambio. Decir que el hombre asuma su papel político y convierta la posibilidad en realidad, realice su libertad convirtiéndolo al mismo tiempo en la voluntad individual y grupal en fuerza colectiva transformadora. Decir, conceptos importantes desde Gramsci, la filosofía de la praxis, que justamente tiene que ver con la transformación a partir de trasladar lo subjetivo a un elemento de voluntad y obviamente la idea pues de voluntad, de querer hacerlo, ¿no? La idea de voluntad es muy importante porque pues tú puedes sufrir de delincuencia, de desigualdad, de pobreza, de precariedad, de que te despidan en tu trabajo, etcétera. Pero si no está esta voluntad que emana obviamente de las condiciones materiales, pues no puede haber elemento de transformación. Y esta es una parte muy importante en la idea de Gramsci. Ya más adelante en el texto, justamente habla del papel del intelectual para que esta voluntad ocurra, ¿no? Y entonces una partecita dice que justamente dice, dice, si bien el bloque social, entendido como el hombre, como, bueno, el ser humano y todo lo que implica la idea de el elemento revolucionario, los intelectuales orgánicos, todo esto que tiene que ver con un bloque, social, o sea, como una unificación, pongámoslo así, o sea, piensa en una idea de bloque como que está como unificado con muchas poros, pero al mismo tiempo es algo único.
y que justamente genere ideas y concepciones que unifiquen a identidades y componentes y que estos diferentes componentes generen agrupaciones y que conformen a otros bloques, ¿no? Que es un poco la idea de un cuadro político. O sea, me parece que Gramsci es importantísimo también para crear cuadros políticos. Es decir, pues tienes tu organización política, pero pues necesitas tener un cuadro político en tal región, en tal lugar. Entonces, básicamente todos los partidos políticos funcionan un poco así en la creación de un partido, en la creación de cuadros, en la creación y que, digamos, es funcional en la teoría política de casi todos los partidos políticos, casi todos van así. Ahora, pues obviamente el disclaimer es que no son revolucionarios, ¿no? Bueno, el PRI sí, ¿no? Porque es PRI revolucionaria institucional, nada, broma, broma. Entonces, justamente en estos, a la carencia de partidos revolucionarios, los intelectuales orgánicos justamente ponen la importancia en el elemento propio de la ideología. Y entonces una parte dice que al final lo práctico y lo teórico se tiene que conjugar para crear una filosofía determinada. Y ojo aquí, porque ya lo que ya habíamos visto con Comte es que Comte ya había dicho esto. Como había dicho, a ver, queremos cambiar el mundo, orden y progreso, ajá, pero lo que carece y lo que falta, dice Comte, es una filosofía verdadera. No sé si te acuerdas, ¿no? Que es como, falta una filosofía verdadera. Gramsci no dice filosofía verdadera, pero sí dice sentido común, sí dice política y sí dice filosofía común, ¿no? Y en este sentido dice una parte, ¿no? Es decir, los grupos humanos representan un núcleo en el que, por un lado, adquieren coherencia y se difunden las principales ideas con las que los hombres se explican histórica y lógicamente en su entorno socio-natural. Y por el otro lado, orientan sus acciones prácticas para enfrentar la solución de los problemas de la vida diaria que les planteé. Para hacer frente a estas condiciones, dice Gramsci, se requiere de una hegemonía cultural en su filosofía, es decir, pensar coherentemente y en forma unitaria. Poco parecido, no sé tú, ya que leíste a Comte, un poco parecido a la idea de filosofía verdadera, le llama un poco Comte, ¿no? Por eso yo decía desde la primera sesión, muchos de estos autores siguen teniendo una especie como de síntoma positivista, por así decirlo, ¿no? De hecho, más adelante dice algo muy bueno, dice, ya en palabras de Gramsci, dice, la filosofía debe estar contenida, ¿no? Por uno, en el lenguaje mismo, es decir, en un conjunto de nociones, de conceptos determinados y no solamente palabras gramaticalmente vacías de contenido. En el sentido común, ese es el segundo rubro, y un buen sentido, además agrega, y el tercero, en la religión popular y por lo tanto en todo el sistema de creencias, supersticiones, opiniones, modos de ver, actuar y ver que en aquello que generan o a aquello que llaman folclore. En este sentido, la creación de un sentido común, la idea de una ideología y de una, llamémosle, un hecho de cultura general y filosófico, es justamente esta filosofía vinculada a la acción, es lo que Gramsci considera una parte importante de la hegemonía, ¿no? En esta parte lo que podemos entender junto con Gramsci es justamente que, dicen aparte, este puente es el que permite establecer y conservar la unidad ideológica en todo el bloque social, la idea de un sentido común, ¿no? En esta parte, digámoslo de esta forma, lo que tenemos es que con Gramsci, por lo tanto, eh, nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué elegimos ciertas filosofías? Dice Gramsci que no se puede separar filosofía de política, porque al elegir una filosofía ya es un hecho político. Y generalmente elegimos filosofías que, en teoría, estén como un poco más vinculadas a nuestros intereses de clase, por dar un ejemplo, ¿no? Y en estos intereses de clase, pues justamente puede derivar un elemento más cercano a intereses muy, muy, muy concretos, ¿no? Entonces tenemos que, por lo tanto, socializar una filosofía es también un elemento de lucha ideológica y, por lo tanto, el papel del intelectual
en este caso, es justamente reproducir estas ideas, ¿no? Y pues lo vemos con los, como ya lo decía, con los artistas, los científicos, los docentes, todos ellos jugarían un papel de intelectual orgánicos. La pregunta es, ¿orgánicos para quién? ¿No? Es decir, en las clases que recibimos, ¿qué tipo de clases estamos recibiendo? Clases que buscan que, digamos, reflejemos una idea contrahegemónica del mundo o ideas que estén obedeciendo el status quo. Que también aquí hay una especie como de binomio, si quieres un poco simplificante, en donde casi o estás a favor de los dominantes o estás a favor de los dominados, ¿no? Y en este sentido, que pareciera que a lo mejor un binomio bastante reduccionista, si tú quieres, un poco es como se va estructurando la sociedad. Y entonces, digamos, el elemento vanguardista o novedoso, más bien dicho, más novedoso de Gramsci, es justamente su idea de hegemonía, su idea de una cultura unificada y que eso pueda, o que eso pueda lograr, digamos, generar una unión y una lucha emancipatoria y que justamente no haya gente que se vaya por otras filosofías o que termine votando por Trump, por decirlo de forma divertida, o por Bolsonaro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues justamente tiene que haber un bloque social unificado bajo una filosofía que genere un sentido común. En este sentido, la pregunta es, ¿puede haber esto? ¿Puede existir eso? Complicado, ¿no? Y esto es siempre va a ser el reto, porque el reto es cómo generar una filosofía general. Obviamente lo que hacen los cuadros políticos, tanto los partidos revolucionarios que quedan, más los partidos tradicionales, es justamente hacer escuelas de formación política y estar formando a la gente en eso, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de participar en cuadros de formación, bueno, no en cuadros, sino más bien en círculos de formación política, y pues lo que hacen es eso, tratar de leer una línea ideológica, un cuadernillo de lecturas, ciertos panfletos, ciertas ideas, y obviamente ideas que salgan de ahí, que yo intenté introducir ideas distintas a esas, pues obviamente siempre se ven con cierta sospecha, ¿no? Porque pues pueden ser consideradas como ideas contaminantes, ¿no? Entonces, en ese sentido es complicado realmente llevarlo más en un tiempo contemporáneo, con un montón de información, con un montón este, de expectativas, ¿no? Incluso hay un concepto de Ulrich Beck que puede ayudar un poco a esto, que es la idea de modernidad reflexiva, es decir, que todo el mundo está reflexionando constantemente y que para mí el mejor ejemplo empírico de la modernidad reflexiva es TikTok. O sea, tú te metes a TikTok y encuentras 700 discursos, todos distintos y todos diferentes y todos antagónicos entre ellos. Bueno, esa es la modernidad reflexiva, ¿no? Entonces, si no puedes realmente, o por ejemplo, a mí digamos, me chocan muchas de las ideas de Gramsci porque esta idea de bloque hegemónico es muy complicada de hacer porque he participado en ellos y porque, pues no sé, pienso en mis experiencias en los movimientos sociales, es como, no te puedes poner de acuerdo con 8 personas. Ahora vete tú a poner de acuerdo con 127 millones de mexicanos, a ver si puedes, ¿no? O sea, eso me parece que es bastante complicado. Eh, y rescatando un poco, yo rescato algunas de las ideas de Gramsci en mi tesis de maestría, pero le doy un giro distinto. O sea, le doy importancia al elemento de la cultura, porque, por ejemplo, en mi tesis de maestría digo básicamente que la cultura es un medio de comunicación en términos de la teoría de sistemas y que digo que es capaz de reducir la contingencia. Y entonces yo observo un movimiento social muy concreto, que es el de los repartidores, que lleva varios años ya funcionando en un contexto digitalizado, precarizado, donde no están en un lugar de trabajo y es como, a ver, ¿cómo lograron organizarse si todas las condiciones materiales están hechas para que no se organicen, ¿no? Mi respuesta es, la cultura logra reducir esa contingencia, pero hay una diferencia entre mi pensamiento lumaniano y estas ideas gramscianas, que el pensamiento lumaniano no va a decir que esto nos va a llevar a una revolución emancipatoria, sino que simplemente reduce la contingencia de la organización y ya está, no le pidas más, ¿no? Mientras que Gramsci es como, sí, ahora eso que haces ahí, replícalo y replícalo y replícalo y replícalo y genera una contrahegemonía que luche contra ciertos aspectos sociales. El mejor ejemplo que podríamos tener es estos llamados movimientos contrahegemónicos que buscan cambiar el mundo, feminismo, veganismo, LGBT, etcétera, pero con la propia problemática de la modernidad reflexiva es que cada uno de los movimientos
dentro de sus propios movimientos hay microfracciones que cada una va incluso hasta las antípodas. O sea, puede haber dos feminismos que literalmente no puedan tolerarse, ¿no? Como el famoso Red Fem y el que sí incluye a las mujeres trans. O sea, esos feminismos son completamente excluyentes, ¿no? De hecho, uno diría que no es feminismo y otros dirían que ese sí es, y ya tenemos esas disputas de la modernidad reflexiva, que justamente el problema es eso, que no logran realmente tener este bloque social que dice Gramsci, y no lo tienen por un lado, por las condiciones materiales justamente de una modernidad reflexiva, hipertecnologizada, individualista, y que además hay autores en la corriente sociológica más contemporánea. De hecho, en el libro que te pasé, el de Teoría Social, 20 lecciones introductorias, en el último capítulo habla un poco del papel de la reconocimiento, me parece que se llama. Creo que sí, sí es reconocimiento. Es el concepto de Hegel, y que es la idea de reconocer al otro como un otro, y que lo que buscan estos grupos es más este reconocimiento, más que en realidad una cuestión, digamos, propiamente emancipatoria, dejámoslo así, ¿no? Es un poco lo que discuten los sociólogos contemporáneos, ¿no? Ya podremos estar de acuerdo o no con ellos, pero justamente me parece que las ideas de Gramsci, eh, por alguna razón, y habrá que investigarlo, están funcionando bastante bien en los grupos conservadores. Yo intuyo que tiene que ver porque hay menor grado de controversias dentro de sus esferas. Es decir, yo no he visto que haya como 5 fracciones del movimiento pro vida, por ejemplo, pero sí he visto como 20 o 15 o más fracciones del movimiento feminista, por ejemplo, ¿no? Y dicen, no, pues yo soy feminista marxista, ¿no? Pues yo soy feminista anarquista, ¿no? Pues yo soy feminista liberal, ¿no? Pues yo soy feminista, ¿no? O sea, hay como un montón de movimientos. Yo no veo esa fracción en los movimientos, digamos, religiosos o conservadores. ¿Por qué? No lo sé. Mi hipótesis es que obviamente tienen una cultura que no reflexiona tanto sobre sí misma, ¿no? Es como, es una conciencia más autómata, o sea, como que tiene clara su idea de mundo. O sea, es como, pórtate bien y el mundo cool, ¿no? O sea, como que no hay mucho pedo para ellos, ¿no? Mientras que los movimientos de izquierda están como que constantemente reflexionando sobre sus propias reflexiones, y una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces, por ahí podría ir el tema. Y bueno, ya como para hacer un compendio de estas ideas, es como, ¿qué entendemos entonces por hegemonía? Que es como el concepto central de Gramsci, y que justamente digamos que hoy estamos en estas luchas de hegemonías y contrahegemonías, y que nos ayuda, digamos, dentro de la vigencia de Gramsci, nos ayuda a entender estos problemas de hegemonías y contrahegemonías. Tenemos cuerpo de prácticas y expectativas en relación a la totalidad de la vida de los sujetos, es decir, hay prácticas y expectativas, es lo que ¿qué esperamos? Tenemos un proceso colectivo, activo y continuo, que justamente eso constituye una hegemonía. Hay una relación política y pedagógica en nuestras escuelas, universidades, religiones, medios de comunicación, y esto es educador y funciona de una educación positiva. De ahí que incluso AMLO, o sea, AMLO se nutre muchas de estas cosas de los decoloniales y de Gramsci. De hecho, hay un programa que uno de los intelectuales orgánicos de la 4T, que es como muy, muy bueno, que se llama Gibran Ramírez, tiene un programa que se llama De Buena Fe. De hecho, el concepto de buena fe se lo agarra de Gramsci también. Y lo que buscan es justamente hacer eso, programas que propagan su idea. Las mañaneras es un poco eso, su idea de la guía moral es un poco eso, porque lo que quiere hacer AMLO es construir una hegemonía, en el sentido de Gramsci, o una contrahegemonía, no en contra de las ideas neoliberales. Él identifica que el neoliberalismo es individualista, egoísta, narcisista, y entonces que quiere como regresar a estos estímulos de crearle sentido al mundo a partir de una retórica proto-religiosa, y entonces empieza a decir que la fe y Dios y la esperanza, ¿no? Y empieza a decir cosas como que es importante, las cuestiones más morales, ¿no? Él identifica el problema de la corrupción como un problema moral, por ejemplo, ¿no? Y luego dice en esta parte que, pues obviamente por eso la escuela, la función educativa negativa y los tribunales también, todos estos tienen como una función muy importante, ¿no? De hecho, un poco decían, bueno, ¿y para qué sirve la consulta popular? No sirve de nada, ¿no? Pues un poco la consulta popular es justamente para generar estas subjetividades, como para, en pocas palabras, para generar un emputamiento social y decir, necesitamos
activar la voluntad del pueblo, ¿no? O sea, es como Gramsci, AMLO crossover, ¿no? Y entonces una parte aquí dice, ¿no? En este sentido, en un sentido de realidad, se crea un conformismo social, o sea, la hegemonía crea un conformismo social, que el individuo se incorpore a un modelo colectivo, ¿no? Entonces, es decir, ahí hay esas luchas y a través de ella también, o sea, a través de la hegemonía se autorizan ciertos valores de la clase dominante, ¿no? Y ahí lo vemos en los distintos medios de comunicación, ¿no? Que, por ejemplo, dicen, por ejemplo, los conservadores dicen, no, pues es que las películas de Disney ya están llenos de personajes LGBT. Pues en realidad hay un montón de personajes que no son LGBT, entonces por lo tanto la hegemonía sigue estando del lado de ellos. Los personajes que están ahí siguen siendo, digamos, marginados. O sea, que ya están incluyéndose, son contrahegemónicos, no es una nueva hegemonía. La hegemonía sigue siendo eso, porque habría que hacer un cuadro comparativo de cuántas películas con parejas heterosexuales se hacen y cuántas películas con parejas homosexuales hay, y obviamente los heterosexuales van a ganar, pero por demasiado, ¿no? Entonces, pues tenemos eso. Y pues cerramos con una cita de Antonio Gramsci que habla sobre la opinión pública y dice, lo que se llama opinión pública está estrechamente vinculada con la hegemonía política, o sea que es el punto de contacto entre la sociedad civil, lo que ya dijimos, arte, religión, bla, 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 ¿no? Educación, etcétera, más media, eh, y la sociedad política, entre el consenso y la fuerza. O sea, justamente se llama el librito que estamos viendo, se llama Teoría de la hegemonía de Antonio Gramsci, Fuerza y Consenso, de Arcadio Sabino Méndez, que pues, lo compré en la Universidad de Yucatán cuando estuve por allá, y que justamente por eso habla de la fuerza y el consenso. Entre la fuerza y el consenso dice, el Estado, cuando quiere iniciar una acción poco popular, crea preventivamente la opinión pública adecuada, esto es, organiza y centraliza ciertos elementos de la sociedad civil. Otro ejemplo donde podemos ver esto apenas pasó en la manifestación, me parece, del feminista en Toluca, donde decían cosas como que, pues que había una pregunta, ¿no? Había una pregunta que hicieron, ¿no? Que estaban aventándole agua a las que estaban protestando y preguntaron así como muy ingenuamente, ¿está bien aventarles agua cuando ellas estaban con un cuchillo rayando las puertas? ¿Está bien hacer esto? O sea, ese tipo de preguntas que se hace son preguntas que justamente lo que buscan es crear una opinión pública. Por ejemplo, en el movimiento estudiantil de la UAMX lo mismo pasó. Había estas páginas que querían generar una opinión pública en contra del movimiento y diciendo, es que estos quieren aquello y quieren lo otro y quieren intereses y y entonces todo eso es básicamente, es lo que está haciendo es una centralización de ciertos elementos de la sociedad civil, recordémoslo, educación, religión y más medias, justamente para crear esta opinión pública, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea de Gramsci. Me parece que a mí es muy funcional para entender la política. Me parece que es bastante importante, o sea, sus esquemas para entender cómo está funcionando el mundo. Pero si queremos usar a Gramsci como una especie de programa político, cae en varios problemas que veremos en la sesión que viene con la introducción de Luhmann, que Luhmann es el primer antipositivista que yo conozco. O sea, porque todo el mundo critica a los positivistas, pero todos estos tienen la idea del positivismo: transformar el mundo, mejorarlo, cambiarlo, basarse en ciertos elementos empíricos o bases materiales objetivas. En ese sentido, Gramsci, Marx, Durkheim, todos encajan en el modelo positivista. Quizás estoy siendo muy arbitrario, pero un poco tiene esos elementos ahí. Y Parsons empieza ahí a mover las cosas y dice, a ver si es cierto. Y Luhmann, o sea, Luhmann arrasa con todos, con Gramsci, con Marx, con Durkheim, y especialmente con estos dos, con este tema de los movimientos sociales, y obviamente con Comte, ¿no? Es como, o sea, nadie, hasta ahorita nadie se pelearía con Comte, ¿no? Digamos, un poco, podrían decir, no, pero es que cómo me inspiró a los movimientos protofascistas de América Latina con el orden y progreso de Porfirio Díaz. Sí, pero las ideas de Porfirio Díaz no están exclusivas en el pensamiento, o sea, perdón, las ideas de Comte no son exclusivas en el pensamiento del porfiriato en México, ¿no? También lo vemos en otras ideas. Y ahí es justamente donde entra Luhmann, ¿no? Y por eso lo vamos a dejar en la última sesión, ya como cierre final de esta lección, y ahí veremos qué tiene que decir Luhmann en contra de estos positivistas y esta idea de transformación del mundo y de cambiarlo y de crear una filosofía común. Y porque también esto, y ahorita porque estoy leyendo a los de coloniales, dicen lo mismo, o sea, lo mismo que dice Gramsci lo dice Dussel, nada más que él no le llama filosofía de la praxis, le llama filosofía de la liberación, como así son los de coloniales, nada más como que le quieren quitar las etiquetas como por una especie de identitarismo muy, muy barato, pero bueno,
ya lo discutiremos otro día, pero justamente pues me quedaría aquí con Gramsci. Y eso sería pues todo por esta lección. Espero que haya sido de tu agrado y los que nos estén siguiendo, los poquitos que nos siguen en YouTube, pues también que les esté gustando.